Hola, mi nombre es Julio Peña y hoy vamos a ver la estructura y el método panorámico del libro de Jeremías. Entonces yo quiero empezar con una estructura que me gusta mucho del proyecto Biblia, que básicamente es la estructura que maneja Tim Mackie, o al menos el proyecto Biblia muestra eso, y él es uno de los creadores. Él como tal hace como tres secciones grandes. La primera del capítulo 1 al 24, la segunda del 26 al 45 y del 46 al 51. Claro, faltan dos capítulos aparte que él los pone solos, que son el 25 y el 52. Él muestra pues del principio cómo se formó el libro a través de lo que Dios le pide a Jeremías, que escriba todo lo que él ha hecho, poemas, predicaciones, ensayos, y para eso él busca al escriba Baruch. Eso lo vemos en el capítulo 36. Vemos también que ellos escriben el rollo, el rey lo quema y hacen una segunda edición donde se escribía lo mismo y se añadieron algunas cosas similares, dice el versículo. Pero básicamente todo esto es lo que va a pasar en Jerusalén, y él mismo cita Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25. Él resalta el capítulo 1 como el llamamiento de Jeremías, especialmente el versículo 10, donde muestra el llamado a Jeremías a destruir, a arrancar, pero también a plantar y a edificar, que son las dos cosas que él muestra: juicio, pero también esperanza. En el capítulo 7, que ya habíamos visto, ¿cierto?, el sermón del templo, donde se denuncia, se hace un resumen por qué está sucediendo todo esto, y la idea principal que él pone aquí es Israel rompe el pacto que tenía con Dios, como a través de la idolatría hacia otros dioses, la corrupción en el liderazgo, que traía como consecuencia la injusticia social, que son los tres temas principales del libro. Y luego en el capítulo 25 lo hace como una sección aparte, donde muestra que Babilonia pues es el instrumento o la copa de la ira y el juicio de Dios. O sea, puede ser el instrumento usado por Dios para traer juicio a Israel. Luego del 26 al 45 lo divide en tres. Primero el mensaje de Jeremías, que está siendo rechazado, del 26 al 29. Del 30 al 33, donde vemos esta esperanza para el futuro de Israel. Y luego del 34 al 45, cuando Israel o Jerusalén es sitiada y destruida. Para el 46 al 51 es el juicio y también la esperanza para las otras naciones. Y el 52, que es la destrucción y el exilio, que también él cita ahí, Segunda de Reyes 25, y cómo se cumple ahí pues el juicio, pero también hay una promesa de esperanza, ¿cierto? Que vemos la restitución de un rey ahí. A mí me gusta mucho, pero para la escuela ustedes van a utilizar una estructura que tiene más segmentos, y eso le va a ayudar a ustedes a hacer sus cajas, ¿sí?, y a desarrollarlo. Empezando con el capítulo 1, viene siendo una introducción, que es el llamamiento a Jeremías, como sabemos, y de ahí del capítulo 2 al capítulo 6 es básicamente el pecado que estamos viendo aquí del pueblo de Dios, de Israel o de Judá. A partir del capítulo 7 al 10 vemos el llamado de Dios al cambio, ¿sí?, que empieza con ¿qué? Con Jeremías en el sermón del templo, que es algo que aún mismo Jesús, cuando hace su entrada triunfal, ¿cierto?, cita el capítulo 7 de Jeremías. Luego, a partir del capítulo 11 hasta el 17, entonces vemos cuáles van a ser esas consecuencias que ellos van a sufrir. Ya a partir del 18 hasta el 29 son las profecías de juicio. Ahí también está incluido en el capítulo 25 lo mismo que muestra Tim Mackie, porque pues es el mismo libro que no escribió él, sino Jeremías, que es Babilonia va a ser el instrumento que Dios va a usar para traer juicio. Es decir, Dios va a permitir que Babilonia hiera o destruya a Judá
Jerusalén y el pueblo de Israel con el propósito de que Dios haga justicia, pero no quiere decir que van a quedar en vano por lo que hicieron, y más adelante pues lo vemos. Vemos entonces el capítulo 30 al 33 nuevamente, son poemas que muestran que la restauración futura de Israel, hay una promesa de pacto, ¿cierto?, que Dios da a su pueblo. Y del 34 al 38, entonces hay un llamado a la obediencia. Ahí también está cuando Dios en el 36 le dice a Jeremías que escriba, él busca a Baruch, todo eso está relatado allí. Y a partir del capítulo 39 está la división mayor. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven el capítulo 39, ¿cuál es el rey que están hablando ahí? Exacto, Sedequías, y ahí vemos cómo él trata de escapar, los cogen, matan a sus hijos delante de él, le sacan los ojos, toman los muros, queman la ciudad. Sí, ahí empieza la destrucción de Jerusalén. Pero a partir del capítulo 46 ya la profecía de juicio es hacia las otras naciones. Entonces creo que en general es sencillo, les ayuda a ustedes a entender más. Yo sé que es difícil porque, como hemos hablado varias veces, Jeremías no está escrito en un orden cronológico, pero cuando se citan los reyes y lo que está sucediendo nos ayuda a entender un poquito más en qué año están y qué es lo que está pasando en ese momento de la historia. Entonces ahora vamos a ver el método panorámico. ¿Cuál es la idea? La idea aquí, muy sencilla, es que el juicio a Jerusalén es irrevocable. ¿Por qué vino ese juicio? Porque no escucharon la voz de Dios, no cumplieron el pacto. ¿Sí? Pero al mismo tiempo la idea es recordar que va a haber un retorno, pero bajo un nuevo pacto. ¿Cómo va a ser ese pacto? ¿Va a ser unos nuevos rituales o va a ser un pacto relacional? Porque este nuevo pacto y estas nuevas promesas dicen que Él va a escribir la ley en nuestro corazón, que nos va a cambiar el corazón, ¿cierto? Que va a venir alguien más por nosotros, como que algo va a ser diferente. Entonces este pacto apunta a ¿quién? A Jesús. ¿Sí? Y la razón entonces por la cual se escribe Jeremías es que ellos violaron el pacto de Dios. Recuerden que los profetas hacen mucha referencia a la Torá, al libro de la enseñanza, la instrucción, o como nosotros decimos la ley, y Jeremías especialmente hace mucha referencia a Deuteronomio. Entonces ellos rompieron ese pacto, rompieron los 10 mandamientos, no cumplieron, y esa es la razón. Pero con todo esto, yo quiero que tú pienses un momento cuál es la esperanza de Jeremías, porque Jeremías persistió, se mantuvo firme a pesar de la adversidad, a pesar de ser llamado en una generación malvada, a pesar de que nadie lo escuchó, él fue obediente, a pesar de que ante los ojos del hombre no fue exitoso, para Dios sí lo fue, y no perdió la esperanza. Aunque vemos, por ejemplo, en el capítulo 9, el versículo 1 nos muestra que él lloraba, y por eso le dicen el profeta llorón. Y vemos una es cómo él tenía un diálogo abierto con Dios, fue sincero, fue humano, mostró sus emociones. No era solo que decía, ah sí, Dios es bueno, yo confío en Él y por eso yo no me voy a poner triste. Sino no, él lloraba, él aún quería interceder por su pueblo y Dios le dijo, no, no lo vas a hacer. Entonces ver ese corazón es, ¿cómo es mi relación con Dios en ese punto? ¿Soy acaso yo religioso cuando me comunico con Él? Cuando yo estoy en un tiempo de duelo, de pérdida, de crisis y quiero parecer religioso, ¿o puedo tener la libertad que tenía el profeta Jeremías de abrir su corazón a Dios? Vemos que en el pacto Dios nunca prometió enviar profetas para recordar y para advertir a su pueblo que estaban rompiendo el pacto, pero aún así Él lo hizo, y es una muestra más de la misericordia de Dios. Y yo tengo algunas preguntas aquí que tal vez tú no te has hecho, porque son preguntas que tal vez hacían los primeros oyentes, pero yo las voy a hacer a ver si tú te puedes identificar con alguna de ellas y que puedas meditar en lo que Dios te puede estar hablando a través de Jeremías.
Una es, ¿no era Dios suficientemente poderoso para salvarnos? ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Acaso Dios no podía haber evitado esto que pasó? ¿Acaso Dios no me podía haber dicho antes? ¿Por qué no lo hizo? Dice, ¿será que los dioses de Babilonia son más poderosos que Dios? ¿Alguna vez tú has dudado de las promesas de Dios para tu vida pensando que tal vez lo que hacen el mal le va mejor que a ti? Sí. ¿Será que Dios rompió sus promesas? ¿Por qué estamos en un exilio? ¿Por qué estoy en una crisis? ¿Por qué tengo que sufrir? Sí. Deberíamos adorar a los dioses de Babilonia. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Alguna vez has pensado, ¿será que en esto debo comprometer mi fe y ceder ante la presión que me están poniendo, no sé, en mi trabajo, en un negocio, en una relación? ¿Sí? ¿Quién es responsable de este terrible final? ¿Dios o nosotros? ¿Qué clase de pecado hemos cometido en contra del pacto? Tal vez ellos no se estaban dando cuenta, algunos de ellos, de que estaban pecando. Porque otra cosa es que recuerden que al mismo tiempo que estaba Jeremías, porque tal vez yo digo, pero sí era obvio, sí, Jeremías estaba ahí diciéndoles todo el tiempo, pero habían otros profetas que decían lo contrario. Tal vez una pregunta para ellos era, ¿quién es el profeta falso y quién es el verdadero aquí? ¿Será que es Jeremías, el falso, o el verdadero? ¿Sí? ¿Será que Dios va a hacer algo para que Babilonia pague por habernos destruido? ¿Alguna vez has pensado, ¿será que Dios va a tomar venganza por lo que me hicieron? ¿Hay alguna esperanza para nosotros como pueblo? Hay todavía esperanza para mí. Cuando tú empiezas a ver los libros después de Jeremías, después de la destrucción, luego del exilio, cuando ellos empiezan a volver, muchas de esas personas se preguntaban, somos el pueblo de Dios, pero estamos en ruina. ¿Será que las promesas de Dios todavía son para mí? Eso era lo que muchos de ellos se preguntaban, pero tal vez es lo que tú te preguntas hoy. Y como ya hemos aprendido, pues yo no tengo las respuestas. Tal vez la Biblia no te va a dar todas las respuestas, pero Dios sí te puede dar la sabiduría a través de lo que aprendes aquí, en la palabra. Entonces yo creo que Dios te dé la sabiduría para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.